Me gustaría un poco hacer un resumen de lo que vamos a ver. En principio me gustaría explicar cómo se creó todo, ¿no? Haciendo alusión al cosmos, pues lo que fue el Big Bang, ¿no? Cuál fue el caldo de cultivo por el que Azure Cosmos DB se creó, ver un poco las características fundamentales. Me gustaría hacer una demo de introducción de primeros pasos a la hora de crear nuestra primera instancia, repasar un poco el modelo de los recursos y las proyecciones de las distintas APIs que tiene Cosmos DB, ver por qué es multimodelo y qué es esto del multimodelo y cómo nos afecta. Muy importante la consistencia de datos, que también revisaremos los diferentes tipos de consistencia o coherencia que hay. Luego haré una demo ya más orientada a código, ¿vale? Desde Visual Studio, ver cómo conectamos con nuestra instancia de Cosmos DB y qué cosas debemos tener en cuenta para conectarnos y mejorar esa conexión. Y luego un poco hablar de precios y casos de uso en los que se aplica, ¿de acuerdo? Vale, antes de comenzar, como ya ha dicho mi compañera, bueno, simplemente presentarme. Mi nombre es José Luque, trabajo como Technical Lead de Backend y de Azure en Bravent. Y bueno, ahí tenéis tanto mi Twitter como mi correo electrónico por si queréis contactar conmigo para cualquier cuestión, ¿vale? Hablando del Big Bang, o por qué comenzó todo esto, ¿vale? De Azure Cosmos DB. Bueno, pues todo comienza porque Microsoft, que es una empresa pues, enorme, ¿no? Con cientos de desarrolladores que están divididos en diferentes grupos y que están localizados geográficamente en distintos puntos del planeta, se dieron cuenta que como cuando comenzaban un proyecto nuevo que implicase a diferentes equipos, pues siempre se encontraban los mismos problemas en relación a los datos que utilizaban para las aplicaciones en esos proyectos. Y básicamente se centraban en dos cuestiones. Por un lado, la latencia, debido a que los equipos que estaban más alejados físicamente del equipo en cuya zona se había desplegado toda la infraestructura necesaria para el proyecto, pues tenían una mayor latencia a la hora de obtener datos y poder trabajar con ellos. Y por otro lado, el tema de la replicación. Se veían obligados, debido a esta latencia, a replicar dicha infraestructura en otras zonas geográficas para que reducir esa latencia, y eso les obligaba a tener unos sistemas de sincronización de datos entre los distintos nodos para que todos los equipos trabajasen con datos consistentes y más o menos los mismos, ¿vale? Entonces, en el año 2010 se decide crear un equipo para desarrollar un proyecto interno que se denominó Florence, con el objetivo de crear un producto que diera solución a estos problemas, permitiendo a los distintos equipos pues disponer de una manera ágil de un sistema que les proporcionase baja latencia y que les permitiera hacer esa replicación de datos entre los diferentes nodos de forma geográfica y dispersos, ¿no? Pues que les permitiera hacerlo de una forma sencilla y transparente lo más posible, ¿de acuerdo? Más tarde, en el año 2015, ese proyecto fue creciendo y decidieron extraer un subconjunto de las capacidades que tenía esa herramienta interna y la encapsularon se denominó DocumentDB. Básicamente era una base de datos no SQL que tenía ciertos aspectos y características que permitían pues, la replicación con lecturas y escrituras con baja latencia y demás. Y en 2015 ya lo teníamos disponible en Azure, ¿de acuerdo? Y más tarde, ya en 2017, hablamos del año pasado, DocumentDB pasó a llamarse Cosmos DB. Y no solamente cambió el nombre, evidentemente, con un conjunto mayor de posibilidades, actividades e integraciones que se podían hacer. El impacto realmente de la transformación de DocumentDB a Cosmos DB fue cero. O sea, las personas que estaban utilizando DocumentDB y al día siguiente pasó a llamarse Cosmos DB no tuvieron ningún impacto en sus desarrollos, pero a cambio adquirió la posibilidad de poder realizar un mayor número de actividades en relación a la georreplicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, a día de hoy, ¿qué podemos decir que es Azure Cosmos DB? ¿No? Pues lo que podemos decir es que Cosmos DB es una base de datos multimodelo y multilenguaje, que luego veremos a qué nos estamos refiriendo,
que está pensada para escenarios en los que se requiere muy baja latencia a la hora de interactuar con los datos, poca latencia tanto en las escrituras como en las lecturas, y en las que vamos a necesitar que nuestra información esté disponible en diferentes nodos geográficamente dispersos. Es decir, que vamos a tener potenciales clientes, lectores, escritores de datos geográficamente dispersos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características fundamentales? Bueno, pues las características fundamentales que nos presenta Cosmos DB son, por un lado, el JSON Data Store, que es una manera un poco simple de decir que básicamente lo que vamos a realizar son tareas con documentos o bien también llamados elementos individuales, porque vamos a ver que en función del modelo que elijamos, las proyecciones harán que esos elementos puedan ser documentos o puedan ser nodos de un grafo, por ejemplo, pero básicamente que están empaquetadas como o representadas a través de un fichero JSON, ¿vale? De un documento JSON. Otra muy importante, la georreplicación a golpe de clic, que es una de las características fundamentales que tiene Cosmos DB, que es la gran sencillez a la hora de contar con una nueva región en la que replicar nuestros datos. Luego vamos a ver que cuando tú creas tu primera instancia, la puedes crear en el nodo de North Europe, por ejemplo, y simplemente haciendo clic te puedes aprovisionar otra instancia, otro nodo nuevo en Japón o en el nodo de West Europe o donde lo necesites. El tema de que es as a service, de que no vamos a gestionar ningún tipo de infraestructura, vamos a aprovisionarlo, pero nosotros no vamos a tener una máquina virtual, no vamos a poder meternos a cacharrear, digamos, en las tripas, ¿de acuerdo? Con lo cual somos bastante agnósticos de toda la magia que se monta por detrás, ¿de acuerdo? El tema de que tiene múltiples niveles de coherencia, que más adelante los vamos a ver en detalle. Tradicionalmente en bases de datos utilizamos dos tipos de niveles de coherencia, que suele ser el fuerte y el eventual, pero aquí tenemos hasta 5 y vamos a ver un poco todos ellos, ¿de acuerdo? Y también el autoindexado por defecto. Todos los datos de tipo JSON que vamos a subir son autoindexados, lo que al final pues, proporciona a Cosmos DB esa capacidad de que tiene muy baja latencia a la hora de las lecturas y escrituras, ¿de acuerdo? Bien, continúo. Multimodelo y multilenguaje. Pues bueno, lo más representativo de Cosmos DB es la capacidad que tiene de poder utilizar distintos lenguajes de programación para relacionarnos con los diferentes modelos de datos que podemos utilizar. Entonces, bueno, en esta imagen represento un subconjunto porque sé que hay más, ¿de acuerdo? Hay más lenguajes de programación. Esto simplemente es un subconjunto de lo que vemos en las filas. Representan las distintas APIs, esto, los distintos modelos de datos que vamos a poder utilizar con Cosmos DB, y las columnas lo que representan son los lenguajes de programación que podemos utilizar para conectarnos a esos modelos, ¿de acuerdo? Insisto, esto es un subconjunto porque sí que hay soporte para Ruby, por ejemplo, Ruby on Rails, que no está ahí el logo, para PowerShell también, o simplemente haciendo llamadas HTTP a las diferentes APIs, porque son APIs de tipo REST, ¿vale? Vamos a poder tener pues, ahí un conjunto y una forma de atacar a los distintos modelos bastante grande, y no nos vamos a quedar fuera porque nosotros seamos developers de Java o seamos developers de .NET, ¿de acuerdo? Y aquí me gustaría hacer un pequeño parón en lo que es la presentación y simplemente hacer un recorrido por el portal de Azure para que veamos los primeros pasos. Me voy a ir al portal de Azure. Aquí estamos dentro de un resource group que tengo aquí arriba, que es el de Azure Cosmos DB Webinar, que lo he creado para estar haciendo aquí una serie de pruebas, ¿de acuerdo? Y dentro ya tengo aprovisionadas dos instancias de Azure Cosmos DB. Para crear una instancia nueva, simplemente pues daríamos a agregar, buscaríamos por Azure Cosmos DB, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a darle a crear. Los datos que nos pide es un identificador válido, que le demos el nombre que queramos a nuestra instancia de Azure Cosmos DB, la API que vamos a utilizar. Esto hace referencia al multimodelo que os comento, pues tenemos la API de SQL, para lo que nos va a montar por debajo es lo que antiguamente se conocía como un document DB, una base de datos no SQL
orientada a documentos, ¿de acuerdo? Con la que podemos hacer sentencias de tipo SQL, ¿de acuerdo? MongoDB, que yo creo que es una de las bases de datos no SQL de documentos más importante, por no decir que es la más importante, ¿de acuerdo? Aquí el protocolo es un poco distinto, el lenguaje que vamos a utilizar para hacer las queries no es SQL, es otro tipo distinto de lenguaje. Cassandra también es una base de datos de tipo no SQL de la capa de Cosmos DB por encima, lo que nos da es la capacidad de la georreplicación y de una latencia un poquito más baja que la que te proporciona por defecto Azure Table Storage. Y tenemos Gremlin, que bueno, es para aprovisionar una base de datos orientada a grafos, que te permite resolver pues, otro tipo de problemas o modelar otro tipo de entidades distintas a los documentos, que también está bastante interesante. Una vez que hayamos elegido nuestra API y hayamos identificado con un nombre correcto, lo siguiente sería ubicarla en un grupo de recursos que nosotros queramos. Podemos crear uno nuevo o utilizar uno existente. Ver en qué localización la vamos a crear, pues evidentemente para evitarnos latencias innecesarias tenemos siempre que fijarnos en qué zona es en la que estamos trabajando y crear los nodos ahí, ¿de acuerdo? Esto es un error bastante común a la hora de crear recursos en Azure, no solo de Cosmos DB, sino de cualquier tipo de recurso que al final, si no prestamos mucha atención, acabamos creando nodos en diferentes partes del mundo y tenemos una latencia innecesaria. Y luego aquí tenemos varias opciones. El check del Enable Geo Redundancy lo que hace es emparejarte North Europe y West Europe en relación a las escrituras y las lecturas, aunque luego te deja provisionar más nodos, ¿de acuerdo? Y el tema del multimaster es algo que está en preview, de hecho estos días ha estado cambiando, ¿de acuerdo? Y lo que te permite tener es multimaestros. Luego veremos más adelante que Azure Cosmos DB lo que te proporciona es una región, un nodo en el que se van a realizar las escrituras y todos los nodos que tú vayas agregando van a ser de tipo lectura. ¿Eso qué significa? Que cuando yo escribo un dato, el dato únicamente se escribe en una región y luego hay un sistema de sincronización que lo va escribiendo en el resto de regiones, pero solo se va a escribir en una. En cambio, el modo multimaestro lo que nos permite es tener distintos nodos que funcionan también como escritura y que tienen una sincronización con el resto. Es algo bastante más complejo, también te da una latencia menor, también evidentemente es más caro, pero bueno, nos permite hacer todas estas cuestiones. Una vez que hemos rellenado todos los datos, le damos a crear, no me voy a provisionar nada nuevo porque tarda un ratito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos vamos a basar en una de las que ya tengo aprovisionadas, como puede ser la de SQL API. Y bueno, simplemente hacer un recorrido, una overview sobre todo esto. Por un lado, yo os diría empezar por la parte de Quick Starts, en la que ya nos proporciona para diferentes lenguajes de programación la capacidad de, uno, crearnos nuestra primera base de datos con nuestra primera colección, ejercicio que yo ya he hecho, os aparecería aquí un botoncito para hacer clic y lo único que hace es agregar una nueva a la base de datos, o sea, a la instancia de Cosmos DB, agregaría una nueva base de datos, que en este caso se llama To-Do List, y agrega una nueva colección que se llama Items. Y ahí dentro ya podemos empezar a trabajar y a subir documentos de tipo JSON, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, para los distintos lenguajes de programación, además, tienes la posibilidad de descargarte un proyectito de ejemplo en el que, bueno, ya viene montado un poco la conexión a tu Cosmos DB, o al menos dónde tienes que poner las cadenas de conexión y demás, y una aplicación para que tú puedas ir jugando y dando de alta datos y viendo cómo te los traes, ¿de acuerdo? Lo siguiente que podríamos ver es el Data Explorer, que es una especie de, pues bueno, los que conocéis SQL Server y habéis trabajado con el SQL Management Studio, pues es un visor de datos. Aquí, como os he comentado, tenemos una base de datos que es la de To-Do List, una colección, que es la colección de items, y dentro están los documentos, que sería, trasladándolo al mundo SQL transaccional, pues el to-do list sería la base de datos, el items sería una tabla, una instancia, perdón, y los documentos serían una de las tablas en la que al final, pues cada fila pues está representada aquí por un documento de tipo JSON, ¿de acuerdo? Aquí veis que es de tipo JSON.
Este documento, en realidad, las únicas propiedades que tiene son el ID, el nombre y la descripción y si está completada o no. Y el resto de datos son datos que el propio Cosmos DB a la hora de grabar ese dato o de modificarlo, crea ese tipo de datos que le ayudan pues, a temas de indexación, de relaciones entre los datos, etcétera, etcétera. El día 3, es decir, hace 2 días, sacaron una capacidad nueva que es este Open Full Screen, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues nos permite no solo abrirlo en pantalla completa en otra pestaña, sino darnos un link en el que lo podemos utilizar bien en modo read and write o solo read, y copiando este link se lo podríamos pasar a otro colaborador nuestro de nuestro equipo, a otro desarrollador, sin tener que darle acceso directamente al portal de Azure, a la instancia de Cosmos DB, y lo que le va a mostrar, si queréis lo vemos, es copiar el link, lo pegamos y lo que le va a mostrar es exactamente esto, es un visor en el que va a poder pues, trabajar ahí con datos o ver diferentes cuestiones, hacer alguna query por si lo necesita, pero actúa como modo de visor, y esto pues la verdad es que es bastante cómodo para no tener que andar dando de alta a los desarrolladores en el portal de Azure y gestionando sus niveles de permisos a la hora de que solo vean ese recurso y no puedan ver el resto de recursos y demás. Es bastante cómodo. Como os digo, el día 3 se ha lanzado, ¿vale? Es algo bastante nuevo. El tema de las réplicas globales, que es lo que os comentaba, que a golpe de clic podemos aprovisionarnos nuevas instancias a lo largo y ancho del mundo. La región de escritura, en este caso, pues la hemos creado en North Europe, y yo he aprovisionado 2 regiones nuevas, como son la de India y la de Japón, pero podríamos seguir agregando más. Simplemente haríamos clic, veis que aquí me aparece aquí abajo y simplemente le daríamos a guardar y ya tendríamos una región nueva en la que por debajo se iniciaría ese proceso de sincronización para clonar los datos que tenemos en la instancia de North Europe, y ya tendríamos una nueva región en la que trabajar. Pues, por ejemplo, imaginaros que tenemos una aplicación en la que está abierta solamente en Europa, y de repente esa aplicación vamos a empezar a dar servicio a Brasil, por ejemplo, o a México. Pues sería muy interesante tener un nodo allí con los datos allí y modificar esa aplicación para decirle que su prioridad de lectura es esa nueva región, y de esa manera evitar una latencia a los clientes que nos están consumiendo datos desde esa región del mundo, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, hay más características, como por ejemplo la consistencia que hay por defecto, ¿vale? Esto lo voy a cancelar, que las vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Cada uno de los distintos niveles de consistencia, coherencia, que se dice también. Las claves de acceso, en las que, bueno, pues necesitaremos una primary key para conectarnos, además del endpoint de la instancia, y el nombre de la colección y de la base de datos, ¿de acuerdo? Y bueno, luego diferentes cuestiones para agregar Azure Function o otras posibilidades que nos da Azure. Y luego una de las cosas importantes es la escalabilidad, ¿no? Lo que os he comentado antes sobre las RUs, la capacidad de lecturas y escrituras. En este caso, como veis, se aprovisiona la más baja, la escalabilidad se realiza a nivel de colección, o sea, si yo agregase otra nueva colección que en vez de items pues fuera clients o customers, pues tendría que, a la hora de darla de alta, establecer un throughput, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí te dice la estimación que tiene de gasto, como mínimo son 400 RUs, como máximo en este caso son 10.000, ¿de acuerdo? Y como os digo, sí que existe una URL, una web en la que nos hace varias preguntas sobre el tipo de documentos que vamos a subir, que podríamos subirles un ejemplo de un JSON, el número de lecturas o escrituras que nosotros creemos que por segundo vamos a necesitar, y en base a eso te proporciona un número de RUs con el que te diría, bueno, pues con este número de RUs te puedes sentir a gusto de que el rendimiento que va a dar tu aplicación es el óptimo, ¿de acuerdo? No quiero entrar de momento en más detalle, evidentemente podríamos pasarnos la tarde viendo cada una de las opciones, simplemente en un overview de primeros pasos de, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es
crear mi instancia, ver en cuántas regiones lo necesito, a continuación crear mi primera base de datos con mi primera colección y meter algún dato a través del Data Explorer, por ejemplo, ver el throughput que voy a necesitar y acceder a las cadenas de conexión y a las claves por si luego desde código voy a querer conectarme con ello, ¿de acuerdo? Voy a volver otra vez de nuevo a la presentación. Lo siguiente de lo que quiero hablar es de los modelos de recursos y las proyecciones de las APIs. Es un poco contar qué ocurre por debajo cuando creamos una nueva instancia de Azure Cosmos DB, ¿de acuerdo? Pues bueno, cuando creamos una nueva instancia, por debajo se crean diferentes entidades que se relacionan entre sí de una manera concreta y en la que en función de la API que hayamos seleccionado, recordar que teníamos varias, ¿vale? SQL, Gremlin para base de datos de tipo Graph, Cassandra, pues en función de la que seleccionemos se van a proyectar una serie de contenedores que van a recibir un nombre concreto y una serie de items, que es como el elemento mínimo de información que va a tener ese contenedor, que también va a recibir un nombre concreto, ¿de acuerdo? Un contenedor podemos decir que es un espacio que aglutina entidades generadas por el usuario, que podemos llamarlas items, y además tiene procedimientos almacenados, triggers y funciones definidas por el usuario, como veis en esta parte. No sé, creo que puedo hacer uso del puntero. Como veis, un contenedor al final contiene estos items, ¿de acuerdo? Y además procedimientos almacenados, triggers y funciones definidas por el usuario. Ese contenedor va a recibir un nombre en función de la API que hayamos seleccionado. Por ejemplo, si utilizamos SQL API, habéis visto que se llaman colecciones. Si utilizáramos la API de Azure Table Storage, pues se llamarían tables. Si utilizáramos la de Gremlin, por ejemplo, para hacer grafos, perdón, ese contenedor sería el de graphs, etcétera. Y luego, evidentemente, los items van en relación al tipo de contenedor en el que nos encontremos. Las colecciones aglutinan documentos, los contenedores de tipo table serán rows, los que son de tipo graph, en este caso, contienen dos tipos de items, que son los nodos y los bordes, los node y los edge, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es un poco magia lo que ocurre por detrás, pero que seamos conscientes de que hay todo un sistema y un entramado bien estructurado que nos da esa posibilidad o esa capacidad, ¿no?, de tener distintos tipos de modelos, de montar bases de datos más orientadas a documentos o a gráficos y a pesar de ello, a pesar de que la tipología es bastante distinta, podemos hacer uso de las características de escalabilidad y rendimiento, ¿de acuerdo? Comentar aquí simplemente que, por ejemplo, los recursos de tipo contenedor y los recursos de tipo item se proyectan como tipos de recursos propios de cada API, que es lo que hemos estado viendo aquí. Y bueno, poner un poco ese ejemplo que os he comentado de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? El tema del multimodelo, ¿de acuerdo? Esas APIs que hemos estado viendo cada una. Entonces, pasar un poco por encima de cada una de ellas, por ejemplo, en el caso de SQL API, bueno, antes de entrar a hablar de cada una de ellas, los gráficos que vamos a ver a continuación son todos más o menos estructurados de la misma manera, ¿de acuerdo? A la izquierda vamos a ver un conjunto de lenguajes de programación que podemos utilizar para conectarnos a nuestra instancia de Azure Cosmos DB. Para algunos de ellos existen SDKs, por ejemplo, pues para conectarnos al Cosmos DB cuando lo hemos aprovisionado a través del SQL API, pues en .NET disponemos de un paquete NuGet que ya trae un SDK en el que podemos hacer pues consultas a través del InQ, por ejemplo, que es bastante cómodo. Para Golang, para PowerShell, Ruby, hay un montón, ¿de acuerdo? En este caso lo que estamos expresando aquí es que a través de esos lenguajes de programación e intercambiando documentos de tipo JSON, con nuestra base de datos de Azure Cosmos DB, pues podemos hacer sentencias o consultas SQL o definir, por ejemplo, funciones JavaScript que hacen las veces de procedimientos almacenados o triggers para consultar o escribir en nuestra instancia de
y Azure Cosmos DB, ¿de acuerdo? Cada una tiene sus particularidades, por ejemplo, pues para la de MongoDB, como veis aquí, no se puede utilizar SQL, sino que es un lenguaje propio de Mongo, ¿de acuerdo? Es el MongoDB Query, Query Language, perdón. Pero, por ejemplo, en este caso, pues lo mismo, existen SDKs. Por ejemplo, para .NET está el MongoDB.NET Driver, que te permite utilizar LINQ también para poder hacer ese tipo de consultas. Pero realmente por debajo ese LINQ, en vez de tirar un SQL, como era el caso anterior, pues lo que hace es transformarlo en una query de tipo MongoDB y a través del Wire Protocol, pues hacer esa ejecución. Y en este caso también estamos intercambiando ficheros JSON porque MongoDB es una base de datos orientada a documentos. Cassandra es prácticamente lo mismo, ¿vale? Es muy parecido, pero en este caso es una base de datos que pertenece y está mantenida por la Apache Foundation. Y luego un caso un poquito distinto es el caso de Gremlin, ¿de acuerdo? Si conocéis Apache Tinkerpop, que es un framework de la Fundación Apache que nos permite interactuar con bases de datos basadas en grafos, pues bueno, Gremlin lo que sería es el lenguaje de consultas que nos permite en este caso interactuar con la API de Gremlin. Pues esto es otro paradigma distinto. Aquí en este caso no nos intercambiamos documentos de tipo JSON, lo que nos intercambiamos son información expresadas en nodos, bordes, como también como el lenguaje específico de consultas para poder decir, oye, pues dado este nodo o dado este grafo, dime si es un grafo euleriano o no, que luego tiene aplicaciones pues en el mundo de matemáticas o para poder hacer algún otro tipo de cálculo de relaciones en los que están basados pues un montón de ejemplos de la vida real, por ejemplo, pues sistemas que tiene Facebook o LinkedIn para saber la relación, el tipo de grado de relación que te une a otra persona, pues utilizan bases de datos basadas en esto. El tema de la consistencia de datos, que es un poquito, bueno, es interesante de ver, ¿de acuerdo? Y cambia un poco el paradigma tradicional hayáis utilizado alguna vez o sepáis lo que es el término coherencia, ¿vale? Aquí se llama data consistency, pero se puede traducir por consistencia o por coherencia. De hecho, es más correcto hablar de coherencia de datos, ¿de acuerdo? Que es un poco la necesidad de establecer la lógica necesaria para que los distintos datos replicados en nuestra infraestructura contengan la misma información. Habitualmente hablamos de coherencia fuerte y de coherencia eventual, pero aquí en Azure Cosmos DB tenemos hasta 5 niveles de coherencia distintos. Como podéis ver aquí en el gráfico que muestro en la slide, cuanto más a la derecha nos vamos en el nivel de coherencia, vamos a tener menos latencia, más disponibilidad y más escalabilidad, sobre todo en las lecturas. Pero vamos a tener que lidiar con otros aspectos que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Es importante remarcar aquí que Cosmos DB tiene el acuerdo de nivel de servicio del 99,9% del que hemos hablado, ¿vale? Si hablamos de una única región. Si hablamos de más de una región, el 99,9% del que hemos hablado aplica únicamente a los 4 niveles de coherencia más moderados, ¿de acuerdo? Los moderados, digamos, son más hacia la derecha. Estos son más restrictivos, este sería el más restrictivo, y estos son los que son más moderados. De hecho, estos 4 niveles de coherencia son los que te permiten tener más de una región. Si seleccionamos el nivel Strong, nunca vamos a poder tener más de una región de nodos de Azure, ¿de acuerdo? Entonces, viendo cada uno dentro de ellos, comentar, por ejemplo, empezamos por el más restrictivo, por el fuerte, que es el más sencillo de entender, ¿vale? Porque sigue el paradigma de las bases de datos tradicionales, en el que todas las partes que estén implicadas en cualquier lugar están informadas de lo que está sucediendo en cualquier momento, ¿de acuerdo? O sea, siempre que se escribe un dato, ese dato está disponible para absolutamente cualquier persona, ¿vale? El nivel este nivel de coherencia concretamente garantiza que cuando se realiza una escritura, la escritura es únicamente visible, es decir, únicamente es posible leer esa escritura cuando la mayoría de las réplicas han aceptado el cambio. Por lo tanto, nos asegura que siempre que vamos a requerir un dato, vamos a obtener la última versión de ese dato que estamos consultando, ¿de acuerdo?
El nivel de consistencia es muy alto, es el más alto de todos, evidentemente, pero a cambio el rendimiento y la disponibilidad pues, se ven impactados porque tiene que hacer una serie de comprobaciones en el resto de réplicas para confirmar que realmente ese dato se ha escrito y está visible para el resto. La partitura que veis ahí a la derecha es algo que me he estado encontrando estos días mientras preparaba la presentación, que es otra de las novedades que trae Azure Cosmos DB, y es que cuando vas a seleccionar el nivel de coherencia, de consistencia o de coherencia, además de darte una explicación en texto, te hace una animación con estas notas musicales en las que te explica un poco de, pues mira, si yo escribo una nota musical en el nodo de Europa, cuando requiera ese dato como lectura en el nodo de Europa o en cualquier otro nodo, ya pueda ser el de Australia, siempre voy a obtener la última versión de ese dato. El bounded stateless, que se traduce así como obsolescencia limitada. Es muy parecido al de la coherencia fuerte, pero tiene una pequeña diferencia y es que podemos establecer un nivel de obsolescencia de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que las lecturas van a ir por detrás de las escrituras durante un intervalo de tiempo o durante un número de cambios que se hayan podido producir en el dato que nosotros queremos leer. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, si establecemos un nivel de obsolescencia de 1 hora, lo que nos garantiza es que ante una petición de lectura de un dato, la información que nos van a devolver habrá podido cambiar en la última hora, pero no más allá de dicho lapso de tiempo. Entonces, como veis ahí en el gráfico, se establece un delay máximo de 100 versiones, ¿vale? De cambios en el documento. Imaginemos que en vez de 100 versiones son 20 minutos o 30 minutos. Entonces, lo que nos está asegurando es que cuando yo pido un dato, me va a devolver un dato que en ese lapso de tiempo habrá podido cambiar, pero no mucho más allá, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más pequeño sea ese lapso de tiempo, más nos estaremos acercando al nivel de coherencia fuerte, y cuanto más sea largo ese periodo de tiempo, pues un día o una semana, pues nos estaremos alejando un poquito más, ¿vale? También nos da un nivel de coherencia bastante fuerte, estamos en los primeros, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cuándo es recomendable? Por ejemplo, pues las aplicaciones que tienen distribución global, porque recordemos que el nivel de coherencia anterior, el de tipo fuerte, solo nos permite tenerlo en una región, ¿de acuerdo? Pues en este caso, para las aplicaciones de distribución global, se recomienda utilizar este sistema para aquellos escenarios donde necesitamos una coherencia fuerte, pero también una disponibilidad del 99,9% en la región, ¿de acuerdo? El siguiente nivel de coherencia sería el de tipo sesión. Este es el nivel de coherencia predeterminado. Cuando creamos una instancia de Azure Cosmos DB, el nivel predeterminado es este, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues por un lado por el precio, porque es que luego más adelante veremos en qué impacta, ¿no? el nivel de coherencia que hayamos seleccionado, ¿de acuerdo? Y por otro lado, porque es el que más se suele ajustar a los escenarios más habituales. Pensemos en el concepto de sesión que tiene una aplicación. En este caso, lo que nos garantiza es obtener la última versión del dato consultado siempre que los cambios se hayan realizado dentro de nuestra sesión de usuario o dispositivo, ¿de acuerdo? Si lo que tratamos de consultar es un dato que ha sido modificado dentro de una sesión distinta a la nuestra, no nos garantiza obtener la última versión del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis ahí en las notas musicales, siempre que estoy dentro de la sesión A y pido un dato, me va a devolver la última versión del dato. Pero en este caso, si estoy en la sesión B y pido un dato, cuando la nota, por ejemplo, está en morado, ¿de acuerdo? Y le digo, oye, dime cuál es el valor de esa nota, en vez de devolverme la morada, me está devolviendo la roja. ¿Por qué? Porque los cambios se han producido en una sesión que es distinta a la mía, ¿de acuerdo? Lo que hay que tener en cuenta en todos estos niveles de coherencia es que en ausencia de escrituras, al final las lecturas acaban convergiendo. Es decir, que si durante un lapso de tiempo muy grande no hay más escrituras o más modificaciones de ese dato, finalmente acabaré, cuando pida la información de ese dato, al final voy a acabar obteniendo la última versión del documento, ¿de acuerdo? O la última versión de ese dato. El siguiente es el de prefijo consistente o prefijo coherente, ¿de acuerdo? En este nos permite obtener las lecturas en base a escrituras ordenadas. Por ejemplo, si se realizan escrituras del tipo A, B y C,
un cliente va a poder ver o A y B, o A, B y C, pero nunca va a ver los desordenados. Nunca que pidamos un dato nos va a dar una versión del dato que no esté ordenada. O sea, es como, por ejemplo, si viéramos un partido de fútbol a saltos, en el que nosotros, imaginaos, estamos viendo un partido del Mundial, cambiamos de canal y volvemos y esto lo que nos asegura es que siempre que nos devuelve la información del resultado de ese partido, los goles van a ir correlacionados. O sea, si por ejemplo el partido fuera 1-1, cambiamos de canal y volvemos al canal del partido, vamos a obtener o un 2-1 o un 1-2, pero no vamos a obtener un 7-3 o un 0-1. No vamos a obtener un resultado que no haya ido correlacionado, ¿de acuerdo? Y el último nivel de coherencia, que es el eventual, pues es el que más rendimiento evidentemente nos da, es el que más throughput nos proporciona, ¿de acuerdo? Y es igual que el anterior, que el del prefijo coherente, pero la gran diferencia es que aquí no se garantiza el orden de las escrituras. Entonces, volviendo un poco al caso que os he comentado del partido de fútbol, en este caso es como si nosotros cambiásemos de canal y al volver al canal del partido viéramos un resultado, pues eso, viéramos un 2-1, al cambiar viéramos un 5-4, al cambiar volviéramos a ver un 0-1, por ejemplo. Es como que nos está dando información de eventos que han sucedido en el partido, pero no necesariamente nos lo está dando en orden. En el caso de fútbol, por ejemplo, imaginemos a alguien que va a hacer la crónica del partido. Cuando va a hacer la crónica del partido, va a consultar de cómo ha quedado el encuentro y lo va a consultar tiempo después de que el encuentro haya terminado, con lo cual ya no va a haber más escrituras y por tanto la lectura habrá convergido en que finalmente obtiene la última versión del dato. Y esto, pues bueno, nos importa mucho, ¿de acuerdo? Llegados a este punto, me gustaría dar una pequeña caso ya más de código desde el Visual Studio. Entonces, bueno, voy a lo mismo parar la presentación, me vengo al Visual Studio. Bueno, aquí lo que os presento es una solución bastante simple en modo consola para conectar con la instancia que nosotros tenemos en nuestro Azure Cosmos. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer, aparte de crear el proyecto y demás, es descargarnos un paquete NuGet, que es el que va a hacer las veces de SDK, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si aquí lo edito, vais a ver que es esta versión, ¿vale? El Microsoft Azure DocumentDB Core, que nos permite o nos hace ese SDK para poder realizar distintas consultas contra nuestra instancia. Lo siguiente que tenemos que tener claro son 4 datos. Por un lado es el endpoint donde está desplegado, que en este caso pues, es este, a través del puerto 443 porque va por HTTPS. Una key con la que nos tenemos que conectar, aunque la esté ahora emitiendo no me preocupa porque cuando termine el webinar evidentemente pues la resetearé o la cambiaré, ¿de acuerdo? Y la base de datos a la que nos vamos a conectar y la colección concreta de elementos con la que queremos trabajar. A partir de aquí, bueno, he modelizado una clase item que representa ese documento JSON que hemos visto antes, en el que tengo pues, el nombre, un identificador, la descripción y si está completada esa tarea o no está completada, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, simplemente tengo 4 escenarios, cuatro ejemplos, ¿de acuerdo? El primer escenario es el más simple de todos. Lo que voy a hacer es, por un lado, obtener un cliente de DocumentDB y a utilizar ese cliente para poder realizar una lectura, ¿de acuerdo? Quitando un poco, bueno, voy a intentar ampliarlo un poco porque seguramente lo veáis mejor. Quitando un poco el tema de los stopwatch y demás, que los utilizo simplemente para tener información de cuánto tiempo se tarda en realizar la conexión. Básicamente la conexión son 2 líneas. Por un lado es crear un nuevo cliente de DocumentDB en el que vamos a indicarle la URIA a la que nos vamos a conectar, en este caso es el endpoint, y le vamos a indicar la primary key que vamos a utilizar para conectarnos. Y lo siguiente es llamar al OpenAsync, que lo que hace es abrir la conexión y dejarla disponible para que cualquier consulta además a realizar en ese cliente pues esté disponible, ¿de acuerdo? Y lo siguiente pues será realizar la lectura. En este caso, pues bueno, yo sé que tenemos un identificador con el número 1, entonces lo estoy pasando aquí, ¿vale? En el cliente hacemos uso de
la función read document async, y lo que le vamos a decir es la base de datos de la que queremos leerlo, la colección de la que queremos leer y el identificador del documento. Luego esto lo podemos complicar tanto como queramos para hacer queries más complejas o incluso tirar sentencias SQL directamente, pero no es el objetivo. Simplemente lo que quería mostrar era cómo podemos crear un cliente y obtener una lectura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí en el program vamos a ejecutar este primero, ¿de acuerdo? Si yo le doy si le doy a ejecución, me traigo aquí la ventanita, ¿de acuerdo? Y bueno, al presionar, lo que va a hacer es conectarse al nodo. En este caso, pues tarda un determinado tiempo y una vez que está conectado al nodo, obtiene el identificador 1. Y bueno, eso es una serialización del JSON que estoy obteniendo. Y bueno, información del tiempo que ha tardado, ¿de acuerdo? Y lo que sí quería mostrar es la diferencia entre la cuestión de si ponemos este client aquí dentro del bucle o ponemos el client fuera y lo que hacemos es reutilizar ese client. Aquí es bastante obvio, ¿de acuerdo? En el que si dejamos este client fuera del bucle, lo vamos a estar reutilizando en el read, por lo tanto, vamos a tener un cliente que va a tardar la primera vez porque tiene que hacer un open async de la conexión, pero luego el resto de llamadas van a utilizar el mismo cliente que ya tiene la conexión abierta y por tanto va a tardar menos. De esta forma, tal y como lo estoy expresando aquí, en cada vuelta del bucle lo que va a hacer es crear un cliente nuevo, con lo cual se tiene que volver a conectar, volver a abrir la conexión y por lo tanto va a tardar más. Esto aquí que se ve muy claro, si lo trasladamos a un escenario, por ejemplo, de una aplicación ASP.NET Core en el que vamos a hacer estamos haciendo uso del patrón de inyección de control o de inyección de dependencias, si no tenemos cuidado de crear una interfaz o una clase que implemente una interfaz que me gestione el cliente de DocumentDB y no la registramos como singleton, tenemos que tener en cuenta que esa interfaz, cada vez que la utilicemos, si no está registrada como singleton, si está registrada, por ejemplo, con scope o con un transient, cada vez que vayamos a hacer uso de ella va a tener que abrir la conexión y, por tanto, vamos a tener ahí una pérdida de tiempo cada vez que esa conexión o cada vez que nosotros en nuestro patrón repositorio, por ejemplo, hagamos una query contra nuestra instancia de base de datos, evidentemente va a tardar bastante y tenemos que poner un poco el foco en ese tipo de buenas prácticas, ¿de acuerdo? De trasladar esto a una interfaz y que esa interfaz sea realmente la que esté registrada como un singleton para que el cliente lo podamos reutilizar en cada una de las distintas ejecuciones, ¿de acuerdo? Esa sería la parte 3, ¿de acuerdo? Y la demo 4, que es la que sí que ahora quería enseñaros un poquito más en detalle, a la hora de conectarnos, de utilizar el client que nos conecta a nuestra instancia de Azure Cosmos DB, podemos indicarle una serie de políticas de conexión, ¿de acuerdo? Como veis aquí, estas Connection Policies tienen un par de opciones, en este caso el modo de direccionamiento y el protocolo. Si no utilizamos nada, o sea, como es en los casos anteriores en los que no especificamos ninguna política de conexión, por defecto utiliza el Connection Mode de tipo GetQuery, que es más seguro porque utiliza HTTPS y para entornos en los que necesitemos una seguridad más grande, pues tiene todo el sentido, ¿de acuerdo? Pero si no es nuestro caso, podemos utilizar el modo directo, que tarda menos en conectar porque realiza menos comprobaciones en la red y en los nodos para obtener las direcciones del nodo al final al que se tiene que conectar. Y si especificamos el modo de conexión de tipo directo, nos habilita el que podamos determinar el protocolo de conexión, que en este caso puede ser o bien por HTTPS o bien por TCP. Siempre que podamos utilizar TCP, evidentemente va a ser bastante menos costoso que el HTTPS, ¿de acuerdo? Insisto, depende del contexto de ejecución y de las reglas de seguridad que necesitemos, pero TCP iría más rápido. Y luego, a su vez, como veis aquí, utilizo dos clientes, el de North Europe y Japan East. Si recordáis, si volvemos aquí al explorador y
volvemos a la parte de replicación geográfica. Recordemos que mi instancia de escritura por defecto es North Europe, que también actúa como escritura, ¿de acuerdo? Pero había aprovisionado dos instancias más, una en West India y la otra en Japan East. En este caso, lo que yo puedo hacer es obligar a mi conexión a que su nodo de lectura no sea el geográficamente más cercano al mío, sino uno concreto que le estoy comentando. Esto tiene sentido, por ejemplo, en escenarios en los que nosotros tenemos una aplicación que da servicio en un tramo horario muy concreto, pues no sé, el que nos inventemos, ¿de acuerdo? Y ese tramo horario concreto, pues para un país va a encajar dentro de un contexto y para otro en otro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podríamos es definir o implementar un algoritmo que en función del tramo horario cambie el nodo de conexión. Es decir, bueno, pues durante el tramo de 6 a 7 sé que la mayoría de mis clientes están en un horario, ese tramo horario corresponde a la zona laboral o horario laboral de Europa. Por lo tanto, mi nodo primario de lectura va a ser el de Europa, pero a medida que avance el día, el tramo horario, cuando sea de madrugada, de 2 a 4 de la madrugada, coincide con que es el tramo horario punta que hay en Japón. Entonces me interesa que el nodo de lectura principal, en vez de ser el de North Europe, sea el de Japón, porque van a tener mucho menos lag a la hora de leer, ¿de acuerdo? Aún así, si no le especificas ninguno, lo que intenta el nodo es saber desde dónde te estás conectando y enrutarte al nodo más cercano en el que estén disponibles los datos, ¿de acuerdo? Entonces aquí, como veis, aparte del direccionamiento de TCP y la dirección, agregamos una nueva línea más de código en la que le indicamos la localización preferida. En este caso, pues es el de North Europe y en este caso es el de Japan East, ¿de acuerdo? Entonces, si ejecutamos esta opción, vais a ver que cuando intento conectarme al nodo de Japón para leer los datos, tarda un poquito más debido a ese lag que está sufriendo la red porque le está enrutando por un sitio distinto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo comento este, por ejemplo, y vamos a por este, y lanzo la ejecución, me traigo aquí, veis que empieza a conectar con el nodo europeo, ha establecido la conexión, ahora se va al japonés, que va a tardar un poquito más, evidentemente, en conectar, ¿de acuerdo? Y luego, como veis, lo que hace es, con la conexión de cliente del nodo de Europa, hace una lectura y luego hace una modificación. Si veis, por ejemplo, el identificador 1, que tiene un valor en el isComplete a true, la siguiente lectura, que aquí os indico after modify, lo que hace es cambiarlo a false, ¿vale? Las líneas azules lo que representan son lecturas que se hacen desde el nodo de Japón. O sea, pensar que yo en este punto lo que estoy haciendo es una modificación de un dato en el nodo de North Europe. Por debajo, cuando yo realizo esa escritura, hay un sistema de sincronización que sincroniza esos cambios en los nodos tanto de Japón como el de West India, ¿de acuerdo? Y en el momento en el que yo estoy haciendo esta lectura de dato, perdonad que se ve casi mejor cuando no lo subrayo, cuando estoy haciendo la lectura desde el nodo de Japón, aparte de que tarda un poco más, porque bueno, ahora si queréis volvemos a hacer otra ejecución, veis que las líneas azules tardan un poquito más en ejecutarse, ¿de acuerdo? Lo que hace es leer desde el nodo de Japón, pero obtiene la última versión del dato, ¿de acuerdo? Y obtiene esa última versión porque lo estamos haciendo dentro del nodo de sesión, es decir, dentro de la misma sesión estoy observando mis propios cambios, como os he indicado antes en el modo de coherencia de sesión, y además lo estoy haciendo obligándole a que lo enrute por un nodo que está geográficamente en otro punto completamente distinto. Entonces, aunque realmente esta ejecución pues, es bastante simple, nos da un poco el pensar, ¿no? O el ponernos en el lugar de que por debajo hay realmente un entramado bastante potente de sincronización de datos entre distintos nodos que están geográficamente bastante dispersos, ¿de acuerdo?
En cuanto a la demo nada más, me gustaría volver a las slides y acabar con un par de cuestiones más, ¿de acuerdo? Por un lado, del precio, ¿no? del money, y comentar que aquí, cuando nosotros aprovisionamos una instancia de Azure Cosmos DB, tenemos que tener en cuenta que hay tres cuestiones que impactan directamente en el precio, ¿de acuerdo? El primer concepto que tiene un impacto directo es el tema de las RUs, ¿vale? De las lecturas y actualizaciones por segundo que hemos establecido como throughput. Recordemos que el throughput lo vamos a poder establecer siempre a nivel de colección, ¿de acuerdo? Cuando creo una colección nueva, puedo elegir entre 400 RUs, que es lo mínimo, hasta 10.000, que es lo máximo. Existe otro concepto, pero creo que está en preview, también lo han lanzado estos días, en el que me puedo aprovisionar una colección y además en ese mismo momento aprovisionar un throughput que no solamente va a ser para esa colección, sino para un conjunto de colecciones, ¿de acuerdo? Es como un throughput compartido entre distintas colecciones. Es más caro y está más orientado a escenarios en los que vamos a tener colecciones muy diversas y necesitamos balancear la carga o el performance entre todas ellas, ¿de acuerdo? De hecho, este throughput que os comento, mientras que si lo vas haciendo colección a colección te permite un mínimo de 400, el nuevo throughput del que hablo son 50.000, ¿de acuerdo? Continúo. El siguiente concepto que tenemos que tener en cuenta es el nivel de coherencia que hemos seleccionado, ¿de acuerdo? No perdamos de vista que seleccionar niveles de coherencia, como por ejemplo el fuerte o el de obsolescencia ilimitada, implica un mayor número de lecturas adicionales para ciertas comprobaciones, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo 400 RUs en el modo eventual, en el que te voy a devolver un dato que puede que no sea la última versión, que en el de coherencia fuerte, en el que voy a tener que hacer lecturas adicionales para comprobar que todas las réplicas han aceptado ese cambio del dato y por tanto ya está disponible, ¿de acuerdo? O sea, tengamos también en cuenta eso. Y finalmente, un mayor número de réplicas y regiones también impacta en que hay un mayor número de tasa de lecturas y escrituras y de replicación de los datos. ¿Qué conclusión deberíamos de sacar de todo esto? Pues la conclusión es que realmente Cosmos DB no es que sea caro o sea barato, ¿de acuerdo? Es caro si realmente no sabemos o no hacemos el ejercicio de pensar realmente cuánto throughput necesitamos, cuántas regiones necesitamos, cuál es el nivel de consistencia que realmente necesitamos, ¿de acuerdo? Si nos vamos a crear una colección con 10.000 RU sin saber muy bien si es representa nuestro escenario y además utilizamos un nivel de consistencia fuerte sin saber realmente si eso aplica, pues puede ser que estemos pagando de más por una consistencia, por una latencia o por un nivel de throughput al que nunca vamos a llegar porque realmente no lo necesitamos. Entonces, es muy interesante comenzar con lo mínimo posible y a medida que vayamos estudiando el comportamiento de nuestra aplicación o cuáles son los requerimientos de esta, ir adaptándonos para saber si realmente nos merece la pena o no nos merece la pena. Y para concluir, me gustaría hacer referencia a casos de uso en los que aplique utilizar Cosmos DB. Pues bueno, tenemos que tener en cuenta que Cosmos DB nos va a ser muy útil si tenemos dos requisitos. Uno, que los tiempos de respuesta sean reducidos. Como veis, el SLA que hemos hablado del 99,99% con 10 milisegundos en lecturas y 15 en escrituras da fe de ello. Y por otro lado, que necesitemos escalar rápida y globalmente, que en un momento dado necesitemos tener un throughput mayor o en un momento dado necesitemos tener un nodo más geográficamente disperso para dar salida a potenciales clientes que vayamos a tener en otra región. Teniendo en cuenta esas dos características, tres escenarios en los que esto se está utilizando, por ejemplo, ¿no? En el mundo IoT, Cosmos DB se utiliza sobre todo para el almacenamiento de la ingesta de datos de un Event Hub. Pensad en
en una Raspberry Pi, en un Arduino, que emite un montón de telemetría a un Event Hub y ese Event Hub lo va procesando y lo va guardando en un Azure Cosmos DB que posteriormente se va a utilizar para ser procesado esa información pues a través de un Hive o de un MapReduce o de un Azure Data Lake o bueno, el Power BI, lo que queramos por detrás, ¿no? Para procesar esa información. En el mundo de e-commerce también se está utilizando para el almacenamiento de datos de los catálogos, por ejemplo, catálogos, personas, lugares, productos, que tenemos una representación que va muy acorde con los documentos, ¿no? Un JSON. Y tengamos en cuenta que las bases de datos documentales no SQL nos permiten esquemas flexibles que se van adaptando a cambios en la estructura de los datos, ¿de acuerdo? Podemos introducir nuevos datos dentro del JSON y no dos documentos tienen por qué tener los mismos elementos. Y finalmente el mundo del gaming, que también se utiliza mucho, sobre todo para la parte de las estadísticas de los jugadores. Likes que hayan recibido, trofeos que hayan ganado, disparos de cabeza en videojuegos de tipo RPG, etcétera, y porque se necesita muy baja latencia para que bueno, pues en los juegos no exista ese lag, que es esa gran lucha que hay en el que tradicionalmente regiones del mundo que tienen una mejor conexión a Internet disfrutan de jugadores que tienen más impacto en los e-games, por ejemplo, debido a este tipo de técnicas, ¿de acuerdo? Ejemplos de clientes, bueno, podríamos hablar de, por ejemplo, el Real Madrid tiene un proyecto en el que la red de socios del Madrid y demás se basa en técnicas que al final acaban guardando datos en Azure Cosmos DB. Ibercaja, toda su nueva web y la aplicación móvil se basa en perfiles de usuario que también están almacenados en Cosmos DB. Domino's Pizza utiliza el sistema de tracking de las pizzas basado también en Cosmos DB. Toyota, por ejemplo, su perfilador de coches y las relaciones que existen entre los empleados, vendedores, etcétera, también se realiza con Cosmos DB y podríamos hablar de muchos más clientes, ¿de acuerdo? Por mí hasta aquí, doy paso a la parte de preguntas, ruegos, etcétera. Bueno, antes de, aunque ahora os preste atención, os deje 5 minutos para quien quiera preguntar, etcétera, sobre todo dar las gracias por la asistencia. Espero que os haya resultado interesante todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos visto. No dudéis en contactar conmigo para cualquier duda o explicación que necesitéis o simplemente para darme feedback del propio webinar si habéis echado algo en falta, os lo agradeceré enormemente. Sí, está comentando Rubén que tenía implementada la API de DocumentDB, que si sabe que está implementada la de MongoDB o que si estaba pendiente. No, bueno, DocumentDB ya no se llama DocumentDB, ahora se llama SQL API, que es un poco una de las que hemos comentado, con la que hemos estado haciendo los ejemplos, y la de MongoDB sí que la tiene implementada. De hecho, tenemos, como os he comentado un poco en la sección de las APIs que hay disponibles, pues está SQL API, que es lo que antes era DocumentDB, está MongoDB, está Cassandra, así como bases de datos de tipo documental, y luego está Azure Table Storage, que es más para almacenamiento en tipo tablas, y finalmente Gremlin, que es para bases de datos de tipo grafo. Espero haberte contestado con esto.